Ah, gracias, Juan. Bueno, espero que hayan podido descansar un poquito y sé que fueron días largos, cansadores, los disfrutamos muchísimo, pero hoy es el día del Señor, el día donde la iglesia se reúne en una forma especial y distinta, no solo en un momento de compartir y de comunión, sino de memoria, de celebración de la resurrección. Cada domingo recordamos la victoria de Cristo y de sujeción a Él como nuestra cabeza, nuestra autoridad. Y hoy estamos juntos acá como congregación para esto mismo. Estamos estudiando una serie en el libro de los Salmos. Y la semana pasada vimos la oración de la tarde. Y de nuevo estudiamos cómo es que el Hijo de Dios va a enfrentar las pruebas y los momentos más difíciles de su vida y cómo eso va a reflejar su verdadera dependencia en Dios. Es fácil decir que confiamos en el Señor y recordar y recitar las promesas de Dios, pero cuando llegue la hora de la prueba, ahí es donde vamos a saber cuánto de esto es verdad, dónde está nuestra dependencia en Él. Y para David, una de las formas en las que Dios sacó a luz lo que había en su corazón y cómo su corazón era un corazón temeroso de Dios y dependiente en Dios, fue que en el momento de la mayor prueba, en la oscuridad más grande de su vida, él pudo dormir tranquilo y descansar, porque él confiaba en un Dios que gobierna, un Dios que dirige su vida. Y entonces él puede estar tranquilo en ese momento. Y sin duda las pruebas van a poner el foco de Dios sobre nuestra vida y van a sacar a luz lo que hay realmente en nuestro corazón. Pero lo que vamos a estudiar en el próximo salmo, en el Salmo 5, que es el que vamos a ver esta mañana, también es otra de las formas en las que se va a manifestar nuestra dependencia en el Señor. Tiene que ver con las pruebas, todos estos salmos tienen que ver con este tema general, pero de una forma muy especial, muy específica. Este salmo nos va a hablar acerca de los enemigos, de la persecución y especialmente de la difamación. Cuando personas se vuelven en nuestra contra y dicen mentiras de nosotros, intentan destruir nuestra vida. Para David, creo que han habido pocos hombres en la historia que han sufrido esto como David lo sufrió. Muchos años de su vida, él los pasó en el exilio. Él los pasó escapando por los desiertos de personas que lo querían matar. Toda clase de cosas se decían de este hombre y las mentiras que se dijeron de él le causaron mucho daño a él. Afectaron su familia, afectaron su vida personal, el rol que Dios había dado a él como rey. Así que David sabe de qué se trata el ser combatido y ser atacado constantemente por personas. Seguramente vos y yo no vamos a vivir lo mismo que vivió David. No estamos en sus zapatos. Y ese no es el punto. Porque este salmo, aunque lo escribió David hablando de sus experiencias, David lo escribió para que sirvan como un testimonio y una guía para todo el pueblo de Dios a través de todos los tiempos. Y vos decís, pero si yo nunca vi vivir lo que David vivió, ¿para qué me sirve saber cómo él respondió? Es que aunque no estás en sus zapatos, sí podés entenderlo a David. Porque todos nosotros tenemos que enfrentar la oposición por muchas razones. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Pablo le dijo a Timoteo que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución. Si vos estás queriendo vivir una vida que honre a Dios, a alguien vas a incomodar en algún momento. Va a haber personas a tu alrededor que no van a estar felices con eso y van a traer ataques
de diferentes clases y usualmente van a hacer ataques con sus bocas, van a difamarte, van a decir mentiras en cuanto a vos, van a tratar de desalentarte, van a burlarse de vos. Y eso es un ataque que todos tenemos que enfrentar. Todos nosotros vamos a enfrentar estos ataques. Ahora, de una forma muy especial, no solamente los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, sino todos los que quieran servir a Cristo y estar en la primera línea haciendo la obra del Señor y guiando a otros y enfrentando al mundo, ellos de una forma especial van a sufrir la oposición. Y el enemigo va a tener su foco puesto sobre ellos y si de alguien se van a tratar de desacreditar su nombre, de difamarlo y de destruirlo, va a ser de estas personas. Entonces, no te tiene que sorprender cuando eso pase. Como creyente o como un líder de Dios, no te tenés que sorprender de la hostilidad, del ataque, del odio. Es parte de la obra del Señor. Y lo es porque el mundo vive en un conflicto muy, muy grande. El reino de las tinieblas y el reino de la luz es donde se ve esos conflictos, ¿no es cierto? Hay un enemigo de Dios que está buscando establecer su propio reino. Y constantemente lo está buscando, él quiere destruir la obra de Dios y él no va a parar hasta lograrlo. No va a lograrlo, pero él va a intentar hasta el final de los tiempos esto mismo. Así que todos nosotros vamos a enfrentar oposición. Todos sufrimos en medio de relaciones y muchas veces lo que sufrimos tiene que ver con nuestros propios pecados, ¿sí? Y la forma en la que nuestros pecados traen consecuencias a nuestra vida. Pero este salmo está hablando más bien de otra cosa. Está hablando cuando yo no estoy pecando contra Dios, más bien estoy queriendo vivir una vida que honra a Dios, pero hacerlo trae un costo y oposición y persecución de los que me rodean. Y este salmo nos va a guiar en cómo enfrentar esa situación. Por eso el título del mensaje de hoy es ¿Cómo responder cuando nos atacan? ¿Cómo responder cuando nos atacan? Es un salmo muy práctico y espero que en esta mañana puedas llevarte una serie de principios que vas a vivir cuando lleguen estos ataques. Déjeme leer el salmo y después lo vamos a comentar. Dice el versículo 1, Salmo 5, versículo 1. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a todos los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Como un escudo lo rodearás de tu favor. ¿Cómo responder cuando nos atacan? Bueno, el Salmo tiene un título que es igual o muy parecido al de la semana pasada. Dice, el músico principal
Y decíamos la semana pasada que esto lo escribió David para que el pueblo de Israel lo cante. No son solamente sus oraciones privadas, sino que él lo hizo pensando que el pueblo de Dios pueda tener una herramienta para pensar en las verdades de Dios. Así que por eso es dirigido al músico principal, para que él lo enseñe. Hay una diferencia, el salmo anterior era sobre Nejinot y este salmo es sobre Nehilot. Y es mínima la diferencia, pero es grande para el músico, porque el salmo anterior se tenía que tocar con cuerdas y este salmo se va a tocar con flauta. Tal vez podés imaginarte, mientras estamos hablando de este salmo, un sonido de flauta de fondo, porque así lo escucharon los judíos cuando lo cantaron a este salmo, ¿sí? Y es un salmo de David, como los que estamos estudiando acá. El salmo no nos dice en qué situación estaba David cuando lo escribió. Hay diferentes conjeturas, pero ninguna tiene un sustento histórico claro. Así que puede ser que fue en el momento que Absalón lo persiguió a David, puede ser el momento que Saúl lo estaba persiguiendo a David, como algunos otros comentaristas piensan, o en cualquiera de los demás momentos. David estuvo muchos momentos en esta situación. Y yo lo que entiendo es que este salmo no sirvió solamente en ese momento para David, sino que fue el salmo con el que él oraba a Dios constantemente. Y él lo hacía porque él estaba siendo perseguido constantemente. Así que ese es el título del salmo. Podríamos dividir el salmo entonces en las estrofas que vos ves ahí, en las divisiones, en el versículo 3, en el versículo 6, en el versículo 8, en el versículo 10 y al final. Yo voy a hacer una división más ahí entre el 7 y el 8, así que esos son los puntos que vamos a tener en esta mañana. Y vamos a responder a esa pregunta, ¿cómo responder cuando nos atacan? En primer lugar, ¿cómo vas a responder? Busca refugio en el Señor. ¿Cómo responder cuando nos atacan? En primer lugar, busca refugio en el Señor. El salmo comienza con un clamor a Jehová. En segunda persona, David le está hablando directamente a Dios. Y esta es una oración de David puesta en forma de cántico. Y quiero que te des cuenta de algo, porque vos y yo, cuando somos atacados, luchamos con un pensamiento de revancha usualmente, ¿no? Ni bien viene el ataque, lo que empezamos a pensar es cómo vamos a devolverlo a ese ataque. ¿De qué manera vamos a llevar a la otra persona a sufrir ahora que me está haciendo sufrir a mí? O pensamos en cómo defendernos. David no piensa de esa manera. No es porque él sea un superhombre, sino es que él ha entrenado su corazón para guiar su corazón a donde tiene que ir cuando vienen los ataques. ¿Y a dónde tiene que ir cuando viene, tu corazón cuando vienen los ataques? Tiene que ir al Señor. David va a enfocar su mente en el Señor y va a pensar en el Señor como un refugio para él. Él va a escapar en su corazón, él va a escapar a un lugar seguro. Más adelante vamos a ver que David sabe que Dios no va a dejar esto así, él va a hacer justicia con lo que está pasando. Pero él no va a intentar hacer justicia por mano propia. Su primera reacción no va a ser protegerse o defenderse, sino huir, escapar en su corazón a un lugar donde él va a ser guardado. Y va a hablar de Dios de esa manera. Más adelante también vas a verlo en todo el Salmo. Dios es su lugar de refugio. El Salmo tiene una estructura que no se va a reflejar en el bosquejo de nuestro sermón de esta mañana, pero el Salmo comienza y termina en el mismo punto. Y hacia el centro vos vas viendo que hay un paralelo entre los extremos del Salmo hasta la idea central del Salmo. Así que el Salmo gira alrededor de esta idea y va a mostrarnos este Salmo que a donde tiene que ir el hombre que está siendo perseguido es a Dios en oración. La oración es el recurso del Hijo de Dios que va a servir como el lugar, el entorno donde él va a encontrar paz, seguridad, consuelo y donde va a enfocar toda su vida.
Así que arranca en el versículo 1. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. David va a pedir a Dios que escuche sus palabras, no porque David no crea que Dios sabe todas las cosas, él sabe todas las cosas, pero esta idea de escuchar tiene la idea de ir al que puede ayudarle. David no solamente piensa que Dios le tiene que escuchar, sino que Dios tiene que responder. Y este es el clamor de David: escucha mi oración, es Señor, presta atención a lo que voy a decir. Y responde de acuerdo a esto. Saben que parece algo muy básico, pero muchos cristianos tratan de cultivar una vida de oración, pero su oración no es más que simplemente un rito religioso. Ni siquiera están esperando que Dios los escuche. Solamente están cumpliendo con algo que entienden que tiene que hacer un cristiano en estas circunstancias. Pero esta no es la actitud de David. David no quiere hablar por hablar. Él no está pensando de que la oración de alguna manera mística va a servir como un talismán que le traiga buena suerte. Él está pensando que del otro lado de la oración está Dios, su Padre, su Rey, va a decir acá, su Dios, que está escuchando cada cosa que Él dice, cada pensamiento que Él va a expresar. Conoce Dios. Y esto es lo que David está reflejando acá. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. La idea de considerar es prestar atención de forma muy cercana. Y la palabra gemir que usa David acá es que estas palabras que él va a decir acá en este salmo no son palabras pulidas, refinadas. No es que David planeó de una manera detallada todo lo que él quiere decir. Sus oraciones no son como las oraciones de los fariseos, que son palabrerías con grandes ideas. La oración que David va a hacer acá es la oración de un corazón quebrado. Y las palabras, la palabra gemir acá es es la idea de alguien que está murmurando suavemente. Su corazón está tan cargado que su boca está hablando lo que su corazón está diciendo. Entonces son las palabras del dolor de David que va a decir. Y las meditaciones de David, los pensamientos que David va a tener, que son la expresión del corazón. Así que son espontáneas, estas palabras son naturales, son simples, sencillas, pero profundas. David piensa la verdad, así que su corazón lo está expresando ahora también. Escucho, Jehová, mis palabras, considera mi gemir. ¿Te das cuenta algo más? David es un hombre con una posición muy elevada. Él es el rey de Israel. Pero él ahora, delante de Dios, se va a presentar en total humillación para esperar en Dios. Un autor, Matthew Henry, dijo estas palabras: los reyes en sus propios tronos deben ser mendigos frente al trono de Dios. Y acá tenés a un rey como un mendigo frente al trono de Dios, clamando: escucha a Dios, escucha mi gemir. Y en el versículo 2, de nuevo repite, está atento a la voz de mi clamor, y usa un título acá: Rey mío y Dios mío. Este título es un título que da el tono a todo el salmo. Lo que estás leyendo acá es una audiencia privada entre Dios, el Rey soberano de toda la tierra, y uno de sus súbditos que viene a él con un pedido. Es muy hermosa esta imagen, este cuadro. Porque es como si David le estaría diciendo: Dios, tú eres mi rey. Me está pasando esto. ¿A quién más voy a ir? Tú estás a cargo. Tú eres el que tiene que hacer algo con esta situación. Este es tu reino, este es tu dominio, estos son tus súbditos. Señor, yo me sujeto a ti, espero en ti, y ahora espero que tú, como mi rey, trates, lidies con esto, actúes en esta situación. David tiene una relación personal con Dios. David lo ve a Dios como su rey, su autoridad, y el que debe gobernar sobre todas estas situaciones. David no es una persona autónoma. Él se ve a sí mismo gobernado
por la autoridad de Dios, así que ahora viene y trae su situación a Dios. Él es mi rey. Hay varios salmos donde David usa esta expresión llamando a Dios su rey. En el Salmo 74, versículo 12, por ejemplo. Pero Dios es mi rey desde tiempos antiguos, el que obra salvación en medio de la tierra. Dios es mi rey. Hay enemigos, Dios va a sacar sus ejércitos para defender esta tierra. Esta tierra no está a la deriva, no es que hay un hueco, hay un vacío acá de autoridad. No, Dios está a cargo acá. Él es mi rey. Él me protege, Él va a obrar salvación. En el Salmo 84 también, el versículo 3 y 4, dice, aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Rey mío y Dios mío. Yo quiero estar ahí, en tu palacio, cerca, como están los pajaritos haciendo sus nidos. Ese es el lugar que yo elijo, porque a ti voy a orar. Termina ahí el versículo 2. Agrega aún en el versículo 3, en este mismo tono, en esta misma oración dirigida a Dios, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Este es otro de los versículos conocidos del libro de los Salmos. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Evidentemente, David no solamente va a orar en esta situación. Él va a su rey a pedir auxilio ahora porque lo necesita, pero David tiene un hábito que nosotros haríamos muy bien en imitar. El hábito de David es comenzar su día todos los días de mañana, muy temprano, cuando no hay ninguna distracción y ningún ruido alrededor, para que Dios escuche su voz. Como decía, no es porque hay algo místico en la mañana, sino es más bien por la necesidad del pueblo de Dios, de que todo su día esté gobernado por Dios, de que más allá de lo que venga en ese día, Dios sea en mi corazón el centro de todo lo que voy a hacer. Donde aunque yo no puedo controlar nada, yo pueda descansar en un Dios que está en control. Y entonces comienzo el día en la mañana clamando a Dios. Y esto fue el patrón de David toda su vida. Y lo que está pasando acá es que cuando llega la dificultad, Dios va a usar la dificultad para que esa vida de oración de David se vuelva mucho más intensa aún. Esa vida de oración, que es la rutina, las prácticas de David constantemente, ahora se escalen, ¿no es cierto?, hasta lo máximo. De mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. Este es un cuadro muy gráfico, el que está usando David, porque la idea de presentarme es la idea de acomodar. La palabra me voy a presentar delante de ti es la idea de me voy a acomodar delante de ti. ¿Y por qué David lo usa de esta manera? O me voy a ordenar, tal vez sería la otra palabra, me voy a ordenar delante de ti. Pero ¿cómo ordenar delante de ti? Bueno, en la vida religiosa del pueblo de Israel, ¿se acuerdan que en el centro estaba el tabernáculo, donde se hacían sacrificios constantemente? Y esta palabrita, ordenar delante de Dios, se usaba en ese contexto. Por ejemplo, se usaba cada mañana, cada día, los sacerdotes tenían que entrar al lugar santo, al tabernáculo, y llevar unos panes, que eran los panes de la proposición, y se ponían en una mesa que estaba justo al frente del lugar santísimo. Eso se hacía todos los días, se renovaban esos panes, porque daban a entender, Dios lo instituyó de esa manera, pero la idea es que Dios se iba a encontrar con su pueblo cada día en un lugar íntimo de comunión, como si fuese a ser en una mesa donde hay pan y vamos a comer juntos. Así que llegó la mañana y vamos a desayunar con Dios. Van al lugar donde Dios vive, a la casa donde Dios está, y ponen al frente en la mesa los panes para Dios. Pero esos panes tienen este sentido de la comunión.
Y acomodarse delante de Dios es esto. David está trayendo a su mente estas imágenes. Todas las mañanas, cada día, yo voy a prepararme y voy a preparar todo a mi alrededor para tener ese momento en comunión con Dios. También se usaba el cuadro para hablar de los sacrificios. Cuando se iba a hacer un sacrificio en el altar, se usaba esta misma palabra. No es que tiraban ahí el animal, sino que lo acomodaban sobre la leña para encenderlo después. O lo acomodaban en el lugar donde se iba a sacrificar. Entonces, esta es la imagen que tiene David. Él está viniendo a Dios cada día, cada mañana. Va a escuchar Dios su voz cada mañana. Él se está presentando como un sacrificio. Él está viniendo al lugar de la comunión, donde él está encontrándose con su Dios. Un autor dijo, Juan Bunyan, dijo esta frase en cuanto a este hábito de encontrarme con Dios cada mañana. Él dijo, el que huye de Dios por la mañana difícilmente lo encontrará el resto del día. Esta es la actitud que David está mostrando en este salmo. En ese momento de angustia y dificultad, de persecución, de enemigos, en ese momento David lo que afirma es: esto ha sido mi práctica, esto es mi vida es presentarme cada mañana delante del Señor. Y Él se presenta y lo que hace es espera, se presenta para esperar. Esta palabrita esperar se usa varias veces en el Antiguo Testamento, es una palabra bastante común, tiene la idea de vigilar o la idea de esperar algo, o es el concepto de una atalaya, que está mirando a ver si viene el enemigo en algún momento. Por ejemplo, se usa en Habacuc, capítulo 2, para hablar de versículo 1, para hablar de una persona que lo envían en una misión y se quedan ahí en la ciudad expectantes de cuándo va a llegar, cuándo va a volver. Así que están ahí mirando, en cualquier momento aparece por el horizonte la persona que mandamos. Y este es el cuadro. Lo que David dice: cada mañana cuando yo me presento delante de Dios voy a hacer esto. Voy a orar, voy a hablar con Dios, pero voy a esperar en Dios. Hemos estado hablando sobre el tema de la oración y esto es algo que conversamos hace unos días con un grupito de hombres. Y hablamos de estos malos hábitos que tenemos los creyentes. Uno de esos malos hábitos es orar sin la expectativa de una respuesta. Oramos, pero nunca hablamos de cómo Dios respondió esas oraciones. Le pedimos un motivo de oración a una persona, pero nunca le preguntamos qué pasó después. O cuando llega la respuesta, no alabamos al Señor por lo que Él hizo. Y en el fondo es porque muchas de nuestras oraciones ni siquiera tienen esa expectativa de esperar la respuesta de Dios. Como lo dijo un comentarista, orar es como tirar una flecha al aire y quedarte viendo a ver dónde cayó. O sea, no es solamente tirar flechas al aire, no es solamente hablar de lo que vos pensás, sino que después es quedarte esperando para ver qué hizo Dios con eso que yo dije, eso que pedí, eso que clamé a Él. Es esa expectativa de la que está hablando acá. Si ustedes se acuerdan que en el mundo antiguo se usa mucho la expresión de levantar las manos a Dios para clamar a Dios. Y hoy es otra cosa lo que se hace, ¿no es cierto?, en muchos contextos a la hora de hablar de esto de levantar las manos a Dios. Pero el sentido en el mundo antiguo, cuando una persona levantaba sus manos, no era tanto esta postura, sino es más bien esta postura. O sea, en vez de orar a Dios así, la persona oraba a Dios así. ¿Y por qué ponía las manos en esta posición? Bueno, porque estaba diciendo: Señor, estoy pidiendo y espero que me des lo que estoy pidiendo. Y estiro mis manos para recibir lo que estoy pidiendo. Esto es lo que David hace cada mañana. Cada mañana él se presenta delante de Dios, Dios escucha su voz y él espera a ver qué va a hacer Dios con esto que él está pidiendo. Y él se sorprende de ver la fidelidad de Dios, la respuesta de las oraciones de Dios. Anoté otra frase de otro hombre, Torrey de apellido, y dijo así: oh hombres y mujeres, oren hasta el final. Oren hasta el final. No comiencen a orar y oren un poco
y levanten sus manos y renuncien, sino oren y oren y oren hasta que Dios incline los cielos y descienda. Es la forma de decir lo que antes estaba explicando, de esperar en Dios. ¿Qué es esperar en Dios? Es como esta mujer que fue a este juez y le insistió, le insistió, le insistió, hasta que el juez, al final cansado, le dio lo que quería. Y Jesús dijo, Dios no va a hacer con ustedes esto, no les va a dar mucho más si le piden a Él. Y este autor está diciendo estas mismas expresiones. ¿Cómo es tu vida de oración? Sería la pregunta acá. Porque eso es tu recurso más importante a la hora de enfrentar la persecución, la dificultad, la opresión, el ataque de otras personas. Y en ese momento tu vida de oración va a salir a luz y en ese momento Dios va a usar esa situación para que tu vida de oración crezca mucho más. ¿Y qué es lo que tenés que hacer? Entonces, en primer lugar, busca refugio en el Señor. Segundo lugar, si querés cómo responder cuando te atacan, en segundo lugar, espera en la justicia del Señor. Después de ir y refugiarte en el Señor, ahora vas a esperar en la justicia de Dios. Dice el versículo 4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Lo que David va a mostrar acá es la profunda confianza que él tiene en que Dios va a hacer justicia. David mira la situación y él ve que lo que está pasando es que no solamente él está siendo agredido, sino que la justicia de Dios está siendo atacada, que los propósitos de Dios están siendo atacados. Entonces David va a mostrar en esta sección cuánta confianza él tiene de que Dios va a hacer justicia. Él va a hablar de los enemigos, él va a hablar de las personas a quien Dios va a desechar, las personas que él va a apartar de él mismo. Y si vos seguís estos próximos 3 versículos, te das cuenta de que va subiendo la intensidad. Lo que David va diciendo de estas personas, de los que Dios le va a defender a David, va como creciendo en intensidad. Arranca diciendo que Dios no tiene placer en ellos. Después va a decir que ellos no van a habitar con Dios. Después va a decir que Dios los va a echar de sí. Después que su corazón se va a apartar de ellos. Después dice que la mano de Dios se va a volver contra ellos. Y va a terminar diciendo que su espíritu se va a levantar en contra de ellos para abominarlos. Así de serio es lo que estas personas están haciendo al oponerse a los propósitos de Dios. Y David está tranquilo de que Dios va a hacer justicia. Fíjate conmigo un paso a la vez, en el versículo 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios justo. Su justicia y su santidad van a producir en Dios lo predecible. Él va a actuar. Dios no va a ser indiferente. Dios no va a tratar igual al justo y al injusto. Dios va a dar el pago a cada uno conforme a sus obras. Y por eso va a decir después, no habitará junto a ti esa persona. David encuentra todo el consuelo en todas sus situaciones en pensar que Dios está con él. En pensar de que Dios es un escudo que le rodea y él está sobre él. Así que ahora David está haciendo un contraste y está diciendo, pero la otra persona, la persona que está actuando sin Dios, en oposición a Dios, en rebelión contra Dios, esta persona está sin el amparo de Dios. Él no está cuidado por Dios. Aún la palabra ahí que se usa, la palabra habitar, es una palabra que no está hablando de una habitación permanente, sino una habitación temporal. Como si estaría diciendo David, esta persona ni siquiera va a ser admitido como una visita temporal en la comunión o en la obra de Dios. Esta persona va a estar fuera de la
el amparo de Dios, la protección de Dios, la comunión con Dios de forma completa. No tiene nada, no tiene ningún aspecto de todas las bendiciones que David tanto disfruta. Es que Dios es incompatible con el mal. Si alguien quiere tener comunión con Dios, tiene que renunciar al pecado. Tiene que renunciar a su independencia a Dios. Es lo que dice Primera de Juan, capítulo 1. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esto es incompatible. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Entonces David está mirando su vida, él está viendo la oposición a su vida y él está diciendo, esta persona no va a tener nada de las bendiciones, de la comunión con Dios y la compañía de Dios en su vida. El Salmo 61:4 usa esta misma expresión cuando David dice, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Esa es la confianza que David tiene. Lo próximo que dice en el versículo 5, los insensatos no estarán delante de sus ojos. Usa acá la palabra insensato para hablar del pecador, esta persona que está viviendo para sí mismo. Y la palabra insensatez tiene que ver con locura. Es que el pecado es así, el pecado es una locura. Ya hemos hablado antes, ¿qué racional hay atrás del intento de oponerse a Dios? De ir en contra de la obra de Dios, de ir en contra de los hijos de Dios. Es una locura. Pero acá lo llama de esta manera, los insensatos. Y esos insensatos, mira, no van a estar delante de tus ojos. Y dice en la segunda parte, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Esta palabra es una palabra muy dura, aún en el español, ¿no? Aborrecer tiene que ver con odiar. Dios odia, Dios aborrece. Dios considera sus enemigos a todos los que viven en el pecado y para el pecado. ¿Qué cosa tan terrible es esta? Que Dios te aborrezca. Muchas personas tienen una ilusión de que aún viviendo vidas sin considerar la autoridad de Dios, viviendo vidas que aún se oponen a los propósitos de Dios, ellos tienen en su ilusión tener alguna clase de comunión con Dios. Y piensan, no, Dios me responde, Dios me sanó ese día que estaba enfermo, Dios me ayudó en esta situación. Pero este salmo es uno de los salmos duros que muestran cuál es la actitud de Dios hacia el pecador. Y usa esta expresión, Dios lo aborrece. Dios usa una expresión muy dura. Está en su contra, Dios es su enemigo. Muchas personas han tratado de suavizar esto. Y lo que dicen es, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Eso no es lo que dice este salmo. Este salmo dice que Dios odia a este pecador. Dice que Dios lo aborrece, dice que es su enemigo. Todo su ser se levanta en contra de esta persona para destruirla a esta persona. Ahora vos decís, ¿cómo lidias con todos los demás pasajes que nos hablan de un Dios de amor? Bueno, el amor de Dios no es contrario a su odio santo contra el pecado. El amor de Dios o la misericordia de Dios es que aún pese a ese rechazo y esa enemistad que el pecado trajo, Dios va a ser el que tome la iniciativa para ir en búsqueda del hombre a quien está a punto de destruir. Y es la misericordia de Dios la que lleva a Dios en esa dirección. Y ese es el amor de Dios, es nuestra única esperanza. Pero no tenemos que suavizar el impacto de este versículo, que está hablando lo que Dios piensa de esta persona. Entonces David, piénsenlo de esta manera, David está siendo bombardeado por todos lados. Personas están hablando mal de él, están atacándolo a él, no en una forma personal, sino por vivir una vida que honra a Dios. Y en medio de eso David encuentra refugio en Dios y David mira a esa persona
Y él está viendo a una persona a quien Dios va a destruir por su ira contra esa persona. Agrega en el versículo 6 esta expresión: destruirás a los que hablan mentira. La palabra destruir va a llevarle a la ruina total, a la destrucción completa. Y acá señala uno de los pecados, la mentira. Y esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con personas que fingen, personas que muestran algo que no son, la realidad de su naturaleza. Y Apocalipsis 21:8 afirma esto, que todos los mentirosos van a tener su parte en el lago de fuego también. Esta idea de que Dios va a destruir a sus enemigos está en el Salmo 37:20 también. Mira cómo dice ahí el Salmo 37:20. Y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. Mira, en ese momento, cuando vos estés siendo perseguido y tengas deseos de revancha, tenés que entender que lo que mueve a Dios no es solamente un deseo de revancha, sino que es un carácter santo que va a consumir a sus enemigos. En el versículo 7, faltó una expresión más ahí, el versículo 6, al hombre sanguinario, y esta es la idea de un hombre de sangre, un asesino, una persona que va a destruir a otros hombres, y engañador abominará Jehová. De nuevo esa misma expresión, Dios lo va a abominar. Así que, ¿cómo respondo cuando soy atacado? En primer lugar, voy a buscar refugio en el Señor. En segundo lugar, voy a esperar en la justicia de Dios. Déjenme dejar ahí ese punto. Ahora, en un momento, vamos a volver a tratar este tema. Imagino que hay algunas preguntas en cuanto a cómo el creyente tiene que pensar en cuanto a estas personas. ¿Deberíamos desear que Dios les destruya o no? Vamos a ver más adelante el final del Salmo. Tercer principio sería: confía en la misericordia del Señor. Confía en la misericordia del Señor. Te digo, uno de los peligros que tenemos en nuestro corazón cuando sos atacado es tener un sentido de justicia propia y mirar el ataque como un acto de suma injusticia y ver, ¿no es cierto?, que vos jamás harías nada así. Pero David no está pensando de esa manera. No es que David esté enojado con esta persona, porque esta persona es lo que David jamás podría hacer, sino que David está hablando de la justicia de Dios, pero David entiende también que lo que él es solamente el fruto de la misericordia de Dios. Mira el versículo 7. Mas yo, ese es el contraste, David no va a hacer lo que hacen estos hombres. David no va a ser un sanguinario, no va a ser un mentiroso. David no va a ser un hombre que responde con la misma actitud que estos hombres están actuando con él. David es distinto. Por eso está ese más yo. David no es igual, no va a ser lo mismo. Pero ¿por qué no? Mira, lo va a decir. Por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. David entiende lo que requirió para que él esté donde está. David sería como cualquiera de ellos que no pueden acceder a Dios, que están en contra de Dios, que van a ser destruidos por Dios, a no ser porque la misericordia de Dios brilló sobre su vida. Y no solamente misericordia, abundancia de misericordia. ¿Cuánta misericordia requerías vos para ser rescatado de tu rebeldía? Qué importante es que cuando vos estás siendo perseguido recuerdes lo que Dios hizo en tu vida. Y la forma en la que Él mostró su misericordia y el perdón y la salvación que Él te dio. Ayer Marcos nos hablaba de eso cuando nos explicaba la parábola y nos hablaba acerca del perdón. Es haber entendido el perdón que recibí que me va a permitir poder perdonar de la misma manera. Y David ahora está pensando así.
por la abundancia de misericordia. Si yo estoy acá es solo porque Dios quiso mostrar su favor, un favor que yo no merecía. Y por esa misericordia yo voy a entrar en tu casa. David sabe que él tiene una comunión con Dios íntima, que él tiene acceso a la casa de Dios. Y él usa esta expresión. ¿Qué es la casa de Dios? Bueno, esta expresión la usan varios autores, no solamente David, para hablar acerca del tabernáculo, la casa de Dios. En la segunda expresión, fíjate que se nos va a poner difícil porque dice, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Los eruditos que tenemos acá presentes tal vez notaron inmediatamente que hay un problema acá. David está hablando y está diciendo, yo voy a ir a tu casa, voy a tener entrada a tu casa por tu misericordia. Y yo voy a arrodillarme a orar y lo voy a hacer hacia tu templo. El problema es que David no construyó el templo de Dios, lo construyó su hijo Salomón después que David había muerto. Entonces hay un problema acá y algunos agarran este versículo para decir, este no es un salmo legítimo de David. Hubo alguien más que lo escribió y se hizo pasar por David en algún momento después. Pero no hay que llegar a esas conclusiones. Este es un ejemplo de, mira, si vos estás buscando, ayer estábamos hablando con alguien sobre este tema, si vos estás buscando información, pero no partís desde la confianza en la Escritura, detalles como esto te pueden desviar a cuestionar la Escritura. Pero si vos arrancás sabiendo de que la Escritura es inspirada por Dios y no tiene ningún error, entonces vas a encontrar la explicación a todas estas aparentes contradicciones. Y acá no hay ninguna contradicción. Ahí en 1 Samuel, en el capítulo 1, versículo 9, y en el capítulo 2, capítulo 3, versículo 3, en la historia de Samuel, lo cual pasó mucho tiempo antes de David, se usa esta misma expresión. Dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. O sea, el sacerdote Elí estaba sentado junto a un pilar del templo. No había templo en ese momento, había tabernáculo, pero se le llama templo igual. Porque la palabra templo no está hablando del material con el que se construyó este edificio. La palabra templo hace referencia al lugar donde está la presencia visible de Dios, la manifestación de su gloria. Ya sea el tabernáculo o el templo de Salomón, esto es el templo. Entonces, a esto está haciendo referencia David acá. Está hablando, ¿no es cierto?, de que él tiene acceso a Dios, él tiene comunión con Dios solamente por un milagro. Solamente porque Dios en su favor quiso mostrar misericordia y rescatar a David de su pecado y darle acceso para que ahora David sea parte de su pueblo. ¿Te ves vos así? Cuando mirás a aquel a quien Dios va a destruir por su rebelión, ¿te sentís superior a esa persona o ves la misericordia de Dios sobre tu vida? Y agrega ahí en el versículo 7, va a adorar tu santo templo en temor. La actitud de temor reverente que David tiene a Dios es la clave. Esto es lo que marca el contraste. Esta es la diferencia entre él y todos los que están ahí afuera. Y esto fue la obra de la gracia de Dios. Así que vamos a agregar un punto más acá. Vamos a dividir esta sección en dos. Busca refugio en Jehová. Espera en la justicia del Señor, busca refugio en el Señor, espera en la justicia del Señor, confía en la misericordia del Señor. En cuarto lugar, mantente en el camino del Señor. Mantente en el camino del Señor. Una de las tentaciones que tenés cuando sos maltratado y sos perseguido es poder reaccionar y actuar de la misma manera con estas personas. Mira el clamor que David hace. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Siendo de que yo tengo enemigos y que ellos quieren destruirme, no me dejes alejarme de tu justicia. Permíteme seguir, guíame
en tu justicia. Esto es lo que en Primera de Pedro, capítulo 3, tenemos, cuando Pedro dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Qué hacemos cuando somos perseguidos? Seguimos caminando en la justicia. La palabra justicia tiene que ver con el estándar de Dios, las normas de Dios, la palabra de Dios. Es la que va a dirigir todo lo que vamos a hacer. Aun cuando podríamos usar artimañas y herramientas pecaminosas para protegernos o para atacar o contraatacar, no lo vamos a hacer. Vamos a esperar en el Señor y vamos a mantenernos en el camino del Señor. Y agrega la segunda expresión, endereza delante de mí tu camino. La idea, ¿no es cierto?, es, Señor, permite que yo pueda andar con seguridad sobre este camino que tú trazaste. Tú hiciste un camino que yo no puedo elegir. Tú pusiste esta senda. Yo quiero andar por este camino y no quiero desviarme, no quiero tropezar, no quiero abandonarlo. Señor, que tu camino sea claro, sea sólido, sea firme y que yo pueda andar en justicia en medio de esto. Y él usa esa expresión en el versículo 8, a causa de mis enemigos. ¿Por qué a causa de mis enemigos? Porque una cosa es tener enemigos que te quieren destruir y vos estar caminando en justicia y tener un refugio en Jehová. Otra cosa es que cuando te están atacando tus enemigos, vos peques contra Dios. Y ahora no solamente tengas a tus enemigos, sino que ahora vas a tener el castigo de Dios. Y tu relación con Dios está afectada. Y por eso, siendo de que hay tantos enemigos, no me dejes desviarme. No me dejes pecar, no me dejes ponerme en una situación que va a quitarme de ese lugar de seguridad y de refugio que tengo en ti. Entonces, guíame, Jehová, en tu justicia. El quinto punto, reconoce el castigo del Señor. Reconoce el castigo del Señor. Dios nos dice que no seamos nosotros los que demos la paga por los ataques que recibimos. Pero eso no quiere decir que no va a haber consecuencias y que las personas que están pecando contra Dios no van a ser castigadas. Y eso es lo que David va a afirmar en el versículo 9. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Este versículo tal vez le sonó familiar porque aparece en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 3, versículo 13. Cuando Pablo está describiendo el estado en el que están todos, toda la humanidad está en este estado perdidos. No hay nadie quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Entre todas las cosas que dice Pablo, Pablo toma este versículo y lo aplica ahí al estado de todas las personas sin Cristo. Todos los que están sin Cristo están en esta misma condición. ¿Cuál es su condición? La boca de ellos no hay sinceridad, no se puede confiar en sus palabras, no se puede confiar en ellos porque su corazón es engañoso. Sus entrañas son maldad. Claro, la maldad que se produce externamente nace internamente, entonces está todo el tiempo fluyendo la maldad. Sepulcro abierto es su garganta, como un sepulcro, pensalo así, ¿cuánta gente muere en el mundo todo el tiempo? Y aunque mueren y las entierran, nunca se sacia el sepulcro de recibir a esas personas. Esta idea del sepulcro abierto, tal vez tiene esta idea, ¿no es cierto?, de no se cansan de destruir. O tal vez la idea del Señor cuando habló de los fariseos y la apariencia que tienen, ¿no es cierto?, y que su interior está todo podrido, corrompido. Con su lengua hablan lisonjas. Esta es la característica del mundo. No se puede esperar otra cosa. ¿Qué vamos a esperar de las personas sin Cristo? Lo máximo que podemos esperar es que todo el bien que nos hagan sea solo fingido. No hay nada real. No hay amor real. No hay piedad en nada de eso. Este es el estado de todas las personas sin Cristo. Y de repente, entonces, cuando sale el pecado, es solamente el producto natural del corazón corrompido. Y entonces, versículo 10.
Castígalos, oh Dios. A estas personas en esta condición, ahora David va a decir estas palabras. Castígalos, oh Dios, caigan por sus propios consejos. Aquí es donde se pone difícil. Porque yo les decía hace un momento, una cosa es pensar Dios va a hacer justicia y otra cosa es que yo esté diciéndole a Dios que los destruya. Por un lado, Dios no se complace en la muerte del impío, ni debe ser lo que complazca el corazón del Hijo de Dios. El Hijo de Dios no está buscando revancha personal, no está diciendo, Señor, Él me quiere hacer esto, que caiga fuego del cielo y lo consuma. El Hijo de Dios no piensa, no debe pensar de esa manera. Pero el Hijo de Dios tiene un sentido de la justicia de Dios. Y Él ama la justicia de Dios. Y Él sabe que la justicia de Dios va a manifestarse. Por eso, Él está a la expectativa de que eso pase. Y es por eso que David está diciendo estas palabras. Señor, castígalos. Y vos podés decir, bueno, pero eso era en el Antiguo Testamento, seguramente. Porque en el Nuevo Testamento los hijos de Dios no tienen que pensar así de los incrédulos. No tienen que pensar que Dios los destruya. Pero mirá el Nuevo Testamento, 2 pasajes. Primera de Tesalonicenses. Acompáñame ahí un momento. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Y versículo 9, vamos a leer. Acá Pablo le está hablando a creyentes que están siendo perseguidos. Y acá en Tesalónica Pablo fue perseguido también cuando él pasó predicando y tuvo que escapar 3 semanas después de estar predicando porque lo querían matar. Y mirá cómo le dice acá Pablo, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Pablo lo está alentando a estos creyentes diciendo, esas mismas personas que lo están persiguiendo, para Dios es justo darles a ellos lo mismo que están haciendo con ustedes. Y el versículo 9 dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Estas personas que son los enemigos del pueblo de Dios van a ser castigados por Dios. Y acá está el Nuevo Testamento hablando de la justicia que hay en esto. Y hablando de que el pueblo de Dios tiene consuelo en que Dios castigue de la misma manera que están recibiendo. Lo mismo en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 18, versículo 19, aparece ahí la destrucción de la gran ramera, que es el sistema religioso que se opone a Dios en el mundo entero. Ahí en Apocalipsis habla de cuando va a ser juzgado y destruido todo el sistema religioso falso. Y cuando esté todo ardiendo y todo destruido, porque Dios juzgó a los falsos maestros, a todos los predicadores que son charlatanes, que se oponen a la obra de Dios, cuando todos ellos sean destruidos por completo y el fuego esté subiendo, dice el versículo 20. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, pónganse contentos, dice, alégrense, porque Dios os ha hecho justicia en ellos. La alegría que va a haber al final del tiempo, cuando los enemigos de Dios sean destruidos, no es por un sentido de revancha personal, sino por un sentido de la justicia de Dios en este mundo. Y al final del día, cada persona va a rendir cuenta a Dios por cada palabra ociosa que haya dicho durante toda su vida, por cada acción, todo lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, todos van a enfrentar al juez. Y entonces acá está el creyente que está siendo atribulado, que está siendo perseguido, que está siendo atacado. Lo que él está pensando es en el castigo venidero que Dios va a dar. Y el último punto, alégrate en la bendición del Señor. Alégrate en la bendición del Señor.
Busca refugio en el Señor, espera en la justicia del Señor, confía en la misericordia del Señor, mantente en el camino del Señor, reconoce el castigo del Señor, alégrate en la bendición del Señor. Versículo 11. Pero alégrense. Acá ya está hablando de forma amplia, universal, a todo el pueblo de Dios. Alégrense todos los que en ti confían. Dios quiere que su pueblo se alegre. La palabra acá, ya estudiamos la vez pasada y les decía, en medio del dolor, Dios produce alegría. No una alegría fingida, no una alegría superficial, una alegría que está arraigada en lo que yo sé de Dios y en lo que sé de lo que Dios va a hacer a través de esta situación. Acá David está usando este mismo concepto para hablar no solamente en medio de las pruebas, sino en este ataque que están recibiendo. Le está diciendo, alégrense. Si vos sos uno de los que están dependiendo en Dios, entonces no hay ninguna razón para estar afanado o angustiado. Más bien, alegrate. ¿Sabes qué? Alegrarte es una responsabilidad que todo hijo de Dios tiene. ¿Saben por qué es nuestra responsabilidad alegrarnos y no estar angustiados? No estar con una cara por el piso todo el tiempo. ¿Sabes por qué es nuestra responsabilidad? Es más, es un mandato ahí en Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es un mandato de Dios que estemos regocijándonos constantemente. Y la expresión, ¿no es cierto? Acá, alégrate, está en ese contexto de ser atacado. ¿Cómo? ¿Cómo me alegro? Bueno, me voy a alegrar y mi alegría va a estar en relación directa a lo que yo pienso de Dios. Y específicamente un concepto en cuanto a Dios. Y es el concepto de la soberanía de Dios sobre mi vida. La forma en la que yo entiendo la soberanía de Dios en mi vida y en mis circunstancias, ese principio, y solamente ese principio, va a marcar el grado en el que yo voy a poder alegrarme en medio de estos ataques. Porque cuando yo sé todo lo que acabamos de decir, que Dios es mi rey, que Él va a juzgar mi causa, que Él es soberano y va a cumplir sus propósitos, que Él va a castigar al impío y que yo estoy seguro en sus brazos. Cuando yo sé todo eso, entonces, ¿qué amenaza hay para mi vida? No, ninguna amenaza real, solamente aparente. Y por eso yo puedo estar celebrando, puedo estar feliz aún en medio de el ataque. Alégrense todos los que esperan en ti. Y algo más, ¿por qué es tan importante que me alegre en el Señor? Bueno, porque Dios se glorifica en nuestras vidas a través de nuestro gozo en Él. Cuando el pueblo de Dios está gozoso en Él, el mundo que rodea al pueblo de Dios puede ver a Dios en ese pueblo. Puede ver la gloria de Dios en ese pueblo. Puede ver a un Dios que sostiene, que sustenta, que es fiel. Pero cuando el mundo observa a un pueblo de Dios afanado, angustiado, desesperado, eso no glorifica a Dios. Todo lo contrario, da una mala propaganda de Dios. Muestra un Dios que no es el Dios verdadero. Esto no es verdad de Él, pero esto es lo que el mundo piensa cuando ve al Hijo de Dios turbado en medio de los ataques. Entonces, no, esto es inaceptable. Nadie se entristezca. Alégrense todos los que en ti confían. Y por si pensaste que alegría era algo del corazón, algo que estaba ahí oculto nomás, y vos decías, yo estoy alegre, solo que no se nota, mirá lo que dice el versículo 11. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. Hacelo notar, que lo diga tu boca, que lo refleje tus expresiones, ahora y por toda la eternidad. El gozo que vas a disfrutar en el cielo se manifieste hoy, aun cuando la batalla todavía no terminó. Porque ese futuro es seguro. La obra del Señor sigue adelante, no temas.
En ti se regocijen los que aman tu nombre. Acá el nombre de Dios se refiere a las manifestaciones de la gloria de Dios, todas las formas en las que Dios es conocido. Todos los que aman el nombre de Dios, aman la gloria de Dios, gócense. Y versículo 12, porque tú, oh Jehová, y acá está la razón, ¿no?, de este gozo, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Todas las cosas obran para el bien de los que le aman. Dios va a obrar en esta situación también. Como con un escudo lo rodearás de tu favor. La disposición de Dios es hacia el bien. Su favor es constante. Y podemos decir con el salmista, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Oramos. Padre, estas experiencias no son extrañas para nosotros. Lo que David vivió, lo vivimos de diferentes maneras, en diferentes grados, pero todos los que somos parte de tu pueblo, ayúdanos a responder de esta manera. Y Señor, glorifícate en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Y Señor, que tu nombre sea exaltado hoy y para siempre. Y te alabamos porque fue tu gracia la que nos rescató de nuestra rebelión y nos trajo a tu casa, a tu pueblo, a la intimidad contigo. Ayúdanos a amar tu nombre, tu gloria, a disfrutar de la comunión diaria contigo, a cultivar una vida de oración aún mucho más disciplinada, constante. Y Señor, ayúdanos a que en lo que estamos enfrentando hoy tú puedas ser glorificado. Te encomendamos esto a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.